En la información de arte y cultura, este año la mega ofrenda de la UNAM cumple 20 años y estará dedicada al pintor Diego Rivera, pues el 24 de noviembre se cumplen 60 años de su fallecimiento. También estarán dedicadas a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre en Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Las ofrendas permanecerán expuestas hasta el día 2 de noviembre. Podrán disfrutar de alrededor de 45 altares de diversas escuelas de la UNAM y algunas otras instituciones. El Festival Universitario de Día de Muertos, que es el nombre oficial de la mega ofrenda, se realiza desde 1997. Con los años ha ido cambiando de sede y por segundo año consecutivo se realiza en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. En el cine esta semana estrenó Coco, la más reciente producción de Disney y Pixar. A pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia, Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado como su ídolo Ernesto de la Cruz. Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos. En el camino encuentra al simpático timador Héctor y juntos se embarcan en una extraordinaria travesía para develar la verdadera razón detrás de la historia familiar de Miguel. Cuenta con las voces de Gael García Bernal, Angélica María, Elena Poniatowska, César Costa, entre otros actores mexicanos. Hasta aquí la información de arte y cultura.